Bienvenidos a este acontecer del 24 de febrero de 2022. Pienso que esta fecha va a quedar grabada para la historia. Lo que estamos viendo acontecer en nuestros días es verdaderamente histórico. Finalmente, las tropas rusas han ingresado a Ucrania en operaciones militares por aire, por mar y por tierra. El futuro es incierto, pero lo que es probable y que se puede desencadenar es en una tercera guerra mundial. Ucrania hasta hace unos meses para nosotros era un país lejano, inadvertido, irrelevante. Sin embargo, en los archivos de acontecer, hace 3 meses aproximadamente estamos tocando el tema de esta posible invasión rusa y ha estado tomando más importancia. Ucrania es una frontera que tiene con Rusia y desconozco políticamente de qué se trata, pero el caso es que hoy estamos viendo desencadenarse rumores de guerras y guerras en sí, iniciando una guerra que no sabemos a dónde va a parar. Los ucranianos en sí no creo que sepan y no creo que nadie sepa bien lo que está pasando. Anoche, alrededor de las 9 de la noche hora de México, se dio a conocer la noticia de que el presidente Putin de la Unión Soviética, de Rusia, había dado la orden de iniciar operaciones militares en Ucrania, lo cual significaba palabras más, palabras menos que la guerra había comenzado. Yo creo que estamos viendo la era soviética surgir. Estamos viendo la era de Estados Unidos dimitir, apagarse. Y estamos viendo levantarse a Rusia como uno de los superpoderes que están inclusive perfectamente identificados en los términos de la Biblia. Esta invasión que hoy ya es un hecho, una realidad en Kiev, en Ucrania, la capital, en Kiev, pues creo que nos debe dejar a nosotros como creyentes el deseo, el cargo de orar profundamente por nuestros hermanos creyentes que pueden estar ahora mismo en el campo de batalla o sufriendo las consecuencias de esta inminente guerra, orando para que Dios los use, para que Dios los aliente y para que ellos también compartan el mensaje de Cristo. Porque déjame decirte que ese es el único mensaje de paz que vamos a escuchar de este lado de la vida hasta que no lleguemos con Dios a la eternidad. El caso es que estamos viendo cómo Estados Unidos se está apagando. Rusia se está levantando como un superpoder que además, déjame decirte que hay una especie de alianza con China, lo cual también es un personaje bíblico y esto es obvio al verse cómo están colocando en el panorama del mundo los superpoderes. Definitivamente China no se va a quedar con los brazos cruzados y es probable que lo vayamos a ver en el futuro invadir haciendo lo mismo que Rusia con Ucrania. China lo hará posiblemente en un futuro muy cercano con Taiwán. Evidentemente Irán sigue siendo otro país, otro poder que se está levantando y que no se va a quedar con los brazos cruzados en estos momentos. Rusia quiere ganar ventaja durante este tiempo para colocarse como un gran poder, que esto es lo que está mencionado en la Biblia en el capítulo 38 de Ezequiel. En el panorama mundial, aprovechando la crisis de Ucrania, esto va a ser muy comentado. Estamos viendo cómo, por ejemplo, el día de ayer, antes inclusive que iniciaran estas actividades militares, Mike Pompeo, exsecretario de Estado de Estados Unidos con el presidente número 45, que era Trump, estaba diciendo que el problema no era lo que estaba pasando con Rusia, el problema era lo que estaba pasando o estaba dejando de pasar en Estados Unidos. Putin se está viendo delante de nosotros frío, calculador y estratégico. La ONU, estamos viendo como ayer inclusive con sesiones especiales de medianoche están hablando el representante de la ONU de Ucrania contra el representante de la ONU de la Unión Soviética, diciendo que eran responsables la comunidad internacional de estar siendo testigo de estos movimientos de invasión a Ucrania. Así es que la presencia naval, aérea y terrestre
de Rusia en Ucrania nos está dejando ver un poder nunca antes visto. Esto quiere decir que el alcance de las armas y de los vehículos que se están usando no se han probado hasta ahora. Es la primera vez desde la posguerra o desde la Guerra Fría que se está levantando una guerra en Europa. Lo interesante de esta situación es que desde la Segunda Guerra Mundial no se había levantado un conflicto de esta magnitud en Europa. Esto está sucediendo en Europa, un territorio herido por la Segunda Guerra Mundial que se había respetado, digamos, en cuanto a conflictos bélicos, y vamos a tener que ver lo que van a decir los líderes de Europa con respecto de la posición que van a tomar ante esta situación. Es crítico sobremanera porque va a tener que dar una posición la Unión Europea abierta, la OTAN, sobre el tema. Sin embargo, esto también es de llamar la atención. La presencia militar de Rusia no solamente se ha ido hacia la frontera con Ucrania, sino, yo se los he dicho también aquí en Acontecer, se ha ido hacia Siria. Se ha establecido una especie como de base militar de Rusia en el Mediterráneo. Lo que siempre ha sido la base militar en el Mediterráneo de Estados Unidos, que es Israel, ahora Siria está siendo la base militar en el Mediterráneo de Rusia, en posición estratégica. Por supuesto que el tema del gas ha sido muy comentado, porque al parecer proveedor de Europa de gas era Rusia. Sin embargo, ahora, fíjate bien, Israel se ha convertido en una potencia de proveedor de gas natural, lo cual va a ser muy interesante ver cómo se va a ir colocando esto y cómo también está referido en la Biblia, cómo dice que va a quitarle como un garfio en sus quijadas. Israel le va a quitar los tesoros que podía haber estado ganando Rusia hacia la venta de estas cosas en Europa. Definitivamente Israel está volviendo un líder en muchas cosas y un superpoder también, particularmente un superpoder en la generación de gas natural. Irán no se va a quedar con los brazos cruzados de ninguna manera, y mientras todos los ojos del mundo se están enfocando en Ucrania, Irán no va a dejar pasar esta oportunidad de hacer de las suyas, y se está levantando como una amenaza, una gran amenaza, que además una debacle fue el cierre, la conclusión de los acuerdos nucleares de Viena, lo cual libera este nuevo acuerdo de Viena, libera a Irán de las sanciones a que habían sido impuestas y por las cuales estaban sufriendo y no se habían podido mover con cierta libertad. Ahora, Europa, estoy seguro que la OTAN va a empezar a poner ese tipo de sanciones para tratar de amarrar económicamente en todos los sentidos de prosperidad a Rusia, para cerrarle la llave. Por supuesto que ya se ha estado aliando la OTAN, Estados Unidos seguramente se va a aliar también, Inglaterra y Japón seguramente, y Australia, es lo que vemos. Pero lo que sí estamos viendo también, que China e Irán están haciendo un bloque que está profetizado en la Biblia con Rusia. Jesús dijo: oiréis de guerras y rumores de guerras, y bueno, esto es evidente. Ahora vamos a ver que en este momento, fíjate bien, dos cosas muy tristes. La primera, vamos a ver cómo esto es una cortina de humo que van a aprovechar muchos líderes en el mundo para hacer de las suyas, y que van a usar como distracción, llevando la atención hacia Europa para hacer cosas en nuestros países. Tenemos que orar para que esto no suceda en México y para que México se siga concentrando en salir adelante de todos sus problemas. Y lo segundo es que vamos a tener que ver, a raíz de esta situación, cómo y en qué lugar se van a colocar cada potencia del mundo. Y de esto va a seguir desencadenando la profecía. Se me hace muy realista, se me hace muy evidente. Y quiero concluir con esto. El panorama mundial, como nunca, nos está mostrando que yo creo que, aparte de la generación que vivió en los tiempos de Cristo, tú y yo somos la generación más sobresaliente de los tiempos que haya vivido esta tierra. ¿Por qué?
Porque estamos viendo cumplirse ante nuestros propios ojos la misma profecía. Lo he dicho varias veces, pero no me canso de decirlo. Y como creyentes tenemos que orar para que Dios nos ponga en el lugar donde tenemos que estar en estos momentos, sin temor, pensando en que Dios nos había advertido que esto iba a suceder, y sin temor y sin dudas, sabiendo que Dios nos había puesto delante estas noticias. Y bueno, esto nos lleva a ti y a mí a concluir algo. La Biblia es verdad, la profecía es una realidad que no hay que menospreciar cuando estudiamos la Escritura, y Dios propone por anticipado lo que va a suceder para que cuando suceda tú puedas saber, tú puedas estar seguro que lo que nos dice Dios es exactamente eso. Su palabra es verdad y que su palabra va a suceder. Esto simplemente nos lleva a concluir con lo siguiente: Dios es el Señor de todo lo que sucede. Él sigue estando sentado en su trono de poder absoluto y Él sigue en control de toda la situación. No hay por qué temer y no hay por qué dudar. Dios va a traer a consecuencia de lo que estamos viviendo a luz la verdad de lo que Él nos prometió. Si tú y yo estamos siendo testigos de estas cosas, dice la Biblia, velad, para que no nos venga de sorpresa, para que no nos sorprenda estos acontecimientos. Así es que te invito a orar y a pasar tiempo profundo en oración continuamente, descansando en el poder de Dios, en la esperanza que tenemos en Cristo, en que sus brazos estamos seguros, y pedirle a Dios porque traiga la paz. Y por lo pronto esa paz va a llegar sí por sí, solamente a través del Mesías, de Jesús, que es el príncipe de paz, a tu corazón y al mío. Que Dios te bendiga.